Entonces, comencemos. Bien, chicos, entonces, como les decía, como ya ustedes hayan visto en el video, bien, la glucólisis, digamos, la oxidación de glucosa tiene que ver, o digamos, es el primer, o más bien, uno de los pasos de oxidación que tiene principalmente como función oxidar a la glucosa y a otros carbohidratos, específicamente monosacáridos, que vienen de la dieta. Ya vimos cómo a partir de polisacáridos como el almidón se obtiene glucosa y a partir de otros disacáridos alimenticios como la sacarosa, la lactosa, se obtienen otros como la fructosa, que es un monosacárido, y la galactosa, que también es otro monosacárido. Todos estos monosacáridos, repito, entran a alimentar la oxidación biológica de los mismos. Pero la más importante de las rutas es la ruta específica de la glucosa, que como ustedes saben, es el monosacárido primordial de la dieta. Vamos a mostrarles, digamos, a grandes rasgos, cómo, nuestro organismo aprovecha la energía de la glucosa y para qué sirve este proceso. Esa es la glucólisis, muchachos. La palabra glucólisis proviene de dos palabras griegas, glikis y lisis. Glikis significa dulce y lisis significa destrucción. Literalmente significa ruptura o destrucción de azúcar, porque lo que efectivamente pasa en la glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa, que pasa de 6 átomos de carbono a 3 átomos de carbono, 2 moléculas de 3 átomos de carbono para un total de 6. ¿Bien? Esa molécula de 3 átomos de carbono se conoce como piruvato, que es un intermediario metabólico que la célula utiliza para sintetizar otros compuestos y para obtener energía de su oxidación. ¿Bien? Definida en términos bioquímicos, la glucólisis es una serie de reacciones químicas, unas 10 reacciones químicas donde la glucosa, como ustedes vieron en el video, se degrada a 2 moléculas de piruvato, en este caso una triosa. Bien, entonces lo que decía digamos lo que se mostraba en el video, voy a mostrar aquí un momentico rápidamente el contenido del video, que me parece muy importante, pues cómo define esa parte de glucólisis. Voy a poner aquí un momentico el video del- de ese video que está bastante interesante. Voy a ponerlo acá. Acá. Parece que hay un problema con la conexión, pero bueno, ya voy a poner un momentico el video. Entonces aquí, este esquema que él muestra, voy a ponerle un momentico acá. Aquí está, este es el video que ustedes estaban viendo. En ese video, miren lo que él muestra de manera bastante importante. Digamos que en todos los nutrientes, todos los alimentos que usted consume, ¿cierto? Hay proteínas, polisacáridos y lípidos en proporción mayoritaria, ¿cierto? Entonces, los polisacáridos son transformados directamente a lo que es glucosa y a otros monosacáridos específicos. Entonces, esa es una particularidad que tiene la ruta de la glucólisis. En esa ruta comienza, digámoslo así, a obtenerse glucosa libre que es degradada, ¿cierto? Que es degradada. Pero ahora, algo que ustedes de pronto vieron en el video es que al entrar a la célula, ¿cierto? La glucólisis transcurre enteramente en el citosol. Bien, esa es una cosa que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que es una reacción que se da normalmente en el citoplasma celular. Entonces, vean cómo ya a partir de esa degradación estomacal y de obtención de glucosa y otros monosacáridos, ya estamos dentro de la célula, en el citosol celular. Bien, entonces esa es otra particularidad que ven de la glucólisis. A nivel celular, esta se da específicamente en el citosol celular. Como objetivo principal de la glucólisis tenemos que digamos, la ruptura de esa exosa que es la glucosa produce 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? Obtenidas por los pasos siguientes de oxidación. Ahora, ¿cómo transcurre esa glucólisis? Bien, aquí está. Esta, digamos, es una definición resumida de la glucosa, de la glucólisis, perdón. La glucosa, con una inversión especial de NAD+, que es un agente oxidante, obtiene 2 moléculas de piruvato, que son las 2 moléculas de triosas, obtenidas, perdón, por la ruptura de la glucosa, 2 moléculas de ATP, que es energía, y también
se obtiene NADH y agua. Este NADH que está acá es una coenzima de alta energía que ya nosotros vimos en la clase anterior, que se trataba de la nicotinamina adenosíndinucleótido reducido, que contiene 2 electrones cada molécula. Este NADH también lleva a la síntesis de ATP. ¿Y dónde transcurre esto? Y ya ustedes pueden ir de pronto revisando esa información. Eso transcurre en la cadena de transporte de electrones. Entonces, eso es lo que de pronto van ustedes a responder a partir del taller de la próxima semana. ¿Dónde se da la glucólisis? Relativamente se da en todo el citoplasma celular de todas las células posibles de nuestro cuerpo. Es decir, es una de las rutas que más aporta energía a todas las células del cuerpo. ¿Bien? Se desarrolla en el citoplasma celular. Algo que de pronto, no sé si de pronto recuerdan cuando el video se estaba explicando, es que es una ruta que inclusive nosotros, los organismos complejos, ¿cierto? Que somos nosotros los seres humanos, los animales vertebrados y demás, esa es una ruta metabólica que compartimos con seres o incluso con microorganismos anaeróbicos. Es decir, que es una ruta común a nivel celular, muy pero muy común a nivel celular, porque se da principalmente a nivel del citoplasma de la célula. Es, de hecho, la única fuente de energía metabólica en las células más especializadas en lo que es, digamos, procesos de alta actividad metabólica. Por ejemplo, los eritrocitos, que se encargan de mover oxígeno en la sangre, ¿cierto? Son células que tienen una alta tasa de división, tienen también una alta, digamos, tienen unos tiempo de vida máxima de 120 días. O sea, el eritrocito tiene una vida bastante corta, pero como es una célula que se encarga de transportar hemoglobina y de oxígeno también, sí, el oxígeno a través de la hemoglobina, es una célula que, digamos, requiere como proceso único de energía, funciona a partir de enteramente glucólisis. Vean la importancia que tiene. Digamos, todo el tejido cerebral, o el cerebro como tal, depende prácticamente o exclusivamente de la degradación de glucosa. Recuerden que el cerebro es el órgano que más demanda energía en nuestro cuerpo por la gran cantidad de procesos neurológicos que requieren una alta tasa de energía. Entonces, el cerebro también depende de la glucólisis. Los espermatozoides, las células cuando tienen digamos, están viajando a través del canal vaginal, ¿cierto? Para lograr la fecundación del óvulo, ellas tienen que moverse por todo ese canal. Y estas pequeñas colitas de los espermatozoides funcionan enteramente con glucólisis que proporciona energía suficiente para poder permitir el movimiento ciliar del espermatozoide. La médula renal también es un tejido bastante importante que usa muchísima, pero muchísima glucólisis, sobre todo por los procesos de excreción ahí llevados. Es, digamos, la vía principal, la glucólisis, para el metabolismo de glucosa, pero también la glucólisis en una parte degrada fructosa de la dieta y galactosa que vienen principalmente de la dieta. Y otra particularidad que tiene la glucólisis es que funciona en condiciones anaeróbicas. Este paso, digamos, o esta palabra que acabo de decir es muy importante porque la glucólisis no solamente transcurriría a nivel de oxígeno, sino que funciona enteramente también en condiciones donde no hay oxígeno. Por eso es que es una ruta tan importante para obtener energía. Quiero preguntarles algo ahora que estamos hablando de condiciones anaeróbicas. Ustedes pueden decirme cuál sería una situación metabólica en la cual el ser humano está funcionando en una condición anaeróbica, o sea, nosotros. ¿Quién me puede comentar? ¿Quién puede decir algo? A ver, chicos, los escucho. ¿En una situación qué, profesor? A ver, piensen en el ser Anaeróbica. humano. ¿En qué momento el ser humano estaría en una condición anaeróbica? Recuerden que anaerobia significa, Anaeróbica, sin oxígeno, muerto. exacto, sin oxígeno. Sumergido en el agua, profesor. Bueno, puede ser, pero normalmente hablando, digamos, piensen en una situación normal de la vida. ¿En qué momento usted pensaría que usted está en una condición anaeróbica? Cuando entra en paro. El paro cardíaco, pues, es una función, pero más que nada, recuerden, mire, hay una diferencia entre lo que es hipoxia y condición anaeróbica.
Condición anaeróbica quiere decir que usted o no está respirando o tiene unos niveles de oxígeno muy bajos. La hipoxia implica que hay baja de oxígeno. O sea, no está ingresando nada de oxígeno a su pulmón, pero no vamos tan extremos. O sea, piensen en una situación en la cual normalmente hablando usted está falto de aire, por así decirlo. ¿En qué momento? Profe, una pregunta, ¿me escucha? Muerte cerebral, me dice Alberto. Mentira, asma, muerte cerebral, cuando no respiras, claro. Cuando bucean, dicen por acá, o bajo el agua, pues también es una condición anaerobia, claro que sí. Pero quiero que me digan es una situación muy típica. A ver, una muy típica donde usted está en una condición anaerobia. En los tejidos. Sí, Carla, puede ser los tejidos. Hay, digamos, hay un momento en la cual tu cuerpo está en una condición anaeróbica. Dormidos, puede ser, puede ser. Pero miren, chicos, se las pongo muy sencilla. No nos tenemos que ir tan lejos cuando usted hace ejercicio. ¿Ya? Cuando usted está haciendo ejercicio, su cuerpo está en una condición anaeróbica. Bien, entonces, siempre que usted vea eso, digamos, es una de las condiciones más, digamos, más importantes en el término de que, digamos, la que más produce condiciones anaeróbicas. Por ejemplo, aquí tengo un videito que les voy a mostrar, voy a compartirles, bien, un video de YouTube, no sé si lo están alcanzando a ver ahí, bien, entonces, por ejemplo, esta es una sesión de Zumba, ¿ven? Aquí están varias personas en una sesión de Zumba. Esta es una sesión bastante suave, pero a medida que incrementa el tiempo, miren que el ejercicio va incrementando de velocidad, ¿bien? Entonces, a medida que nuestro cuerpo va aumentando la velocidad y la velocidad y la velocidad y la intensidad del ejercicio, comienza ¿qué? Comienza el jadeo, comienza una intensa contracción muscular, ¿ven? Entonces, en este momento comenzamos a perder oxígeno en nuestros tejidos y ahí estamos trabajando en condiciones completamente anaeróbicas. De hecho, todo lo que se conoce como ejercicio intenso cardio tiene esa particularidad. Exacto. Ese incremento en el ritmo cardíaco comienza lentamente a consumir oxígeno en los tejidos y ahí comenzamos una fase anaeróbica, completamente hablando. Miren cómo ya los protagonistas del video comienzan a incrementar la frecuencia del ejercicio. ¿Eso qué hace, muchachos? Eso es un ejercicio intenso que activa la zona cardíaca para poder, digamos, trabajar los músculos en una condición mucho más anaeróbica. Eso le trae muchos beneficios al cuerpo, obviamente, pero digamos que esa es la particularidad del ejercicio intenso. Entonces, ahí en ese momento tenemos que el cuerpo está en una condición anaeróbica completamente hablando. Exacto. Por eso incrementar el ejercicio hace que las personas tiendan a perder aire muy fácilmente y caigan. Ahora, ¿qué pasa? Durante ese tiempo, vamos a retomar de nuevo el video para mostrarles. Durante el tiempo en que ellos continúan el ejercicio, ellos están, para poder mantener ese ritmo de energía, requieren glucólisis. Sus músculos, completamente hablando, todos los músculos, inclusive de la participante acá, del señor que se encuentran acá atrás, están funcionando en condiciones anaerobias y también en un intenso consumo de energía. Entonces, para poder mantener la contracción muscular se requiere glucólisis y glucólisis continua. Entonces, por eso la glucólisis funciona en condiciones anaeróbicas, porque aún ahí no deja de consumir energía. Bueno, chicos, eso es básicamente lo que significa, o sea, generalidades más importantes de lo que es la glucólisis. Vamos entonces a seguir hablando de lo que es la glucólisis. Si funciona en condiciones anaeróbicas, quiere decir que aún en condiciones de una alta contractibilidad, por ejemplo, nuestro músculo, el músculo esquelético responsable de la energía, del movimiento, perdón, es también o funciona también a través de la glucólisis. La glucólisis suministra ya energía. ¿Cuáles son las funciones principales de la glucólisis? Tiene dos funciones principales. Una es la producción de ATP. ¿Sí? ATP total.
¿Cuánto de ATP se produce durante la glucólisis? Se producen 2 moléculas totales de ATP. Bien, pero también esas 2 moléculas de ATP producidas también permiten la producción de intermediarios del ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs, que eso también ustedes lo van a ver en el taller que sigue. Y la llamada fosforilación oxidativa que transcurre también en la mitocondria. Es decir, que no solamente se produce energía, sino que de manera indirecta se producen otros intermediarios del ciclo del ácido cítrico durante el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Y también la segunda función de la glucólisis es producir intermediarios que actúan como precursores en varias rutas metabólicas, entre ellos la acetilcoenzima A, que es la molécula que se oxida durante el ciclo de Krebs. Eso es lo que ustedes van a ver en el taller que sigue. Bien, de hecho la acetilcoenzima A es el precursor en la síntesis de ácidos grasos. Entonces ven que la glucólisis no es solamente energía, sino que también produce intermediarios de alta energía. Ahora, ¿cuál es ese ATP? Ustedes recuerdan que vimos la clase pasada que el ATP era la divisa energética a nivel celular, que era un nucleótido trifosfatado de adenosina, adenina y ribosa, ¿cierto? Que permite el movimiento de las células musculares, transmisión de impulsos nerviosos, transporte de nutrientes a nivel vegetal, síntesis de compuestos necesarios para la célula. Aquí está, de las primeras de las funciones, recuerdan que, digamos, el movimiento de las células musculares. Si retomamos el ejemplo que mostré de los integrantes de Zumba, entonces ahí ustedes se dan cuenta que efectivamente lo que están consumiendo en este momento es ATP, es decir, la glucólisis en esa condición anaeróbica está produciendo enteramente ATP que se usa para que las células musculares se sigan moviendo y se sigan contrayendo. Entonces, esa es, digamos, la importancia de la glucólisis. Vean la gran importancia que posee la glucólisis como tal. Entonces, por eso es que se produce energía en forma de ATP. Chicos, ¿hasta ahora alguna pregunta o inquietud como tal? ¿No hay preguntas? Nada, profe, todo claro. ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos. Visión global de la glucólisis. Repetimos, ¿dónde se da? En todos los tejidos. Todos los tejidos a nivel del organismo, en todos los tejidos hay glucólisis, que es digamos, la reacción principal para mantener la energía en todos los tejidos corporales. ¿Y dónde se localiza en la célula? En el citosol celular. La glucólisis consta principalmente de 2 grandes fases. La primera de las fases se llama fase preparatoria. Se llama preparatoria porque, digamos, nuestro cuerpo o, digamos, las células preparan a la glucosa para poder ser extraída energía. Se llama preparación. En esa fase de preparación se invierte energía, es decir, aquí se entrega energía, se da energía. ¿Por qué? Porque en total, o en forma principal, se consumen 2 moléculas de ATP. No se obtienen, sino que se obtienen se consumen 2 moléculas de ATP. Recuerden que el ATP es energía para las células. Si se está consumiendo, es decir, que se está usando energía. La fase preparatoria de la glucólisis tiene 5 reacciones. Y en esas 5 reacciones hay un consumo de 2 moléculas de ATP. La fase de beneficios, que también consta de otras 5 reacciones, o fase benéfica, también se conoce como fase de pago. ¿Por qué se llama fase de pago? Porque aquí es donde se obtiene ATP. De hecho, el ATP que se obtiene son 4 moléculas. Pero si ustedes recuerdan, se invirtieron 2. Entonces, en resumidas cuentas, si aquí se invirtieron 2 y se obtuvieron 4 en la fase benéfica, ¿cuántas moléculas de ATP total tendría yo? ¿Quién me responde? 2. Correcto, 2 moléculas de ATP. Pero también se obtiene NADH, 2 moléculas de NADH. Y este NADH indirectamente en la mitocondria produce ATP en la cadena de transporte de electrones. Entonces miren que se produce ATP de manera, digamos, solitaria nada más por la degradación de glucosa, pero también se produce ATP en forma de NADH. ¿Bien? Entonces, digamos que la glucólisis tiene como principal función es que se obtiene ATP, ¿cierto? Pero también se obtienen intermediarios de alta energía, como es el caso de NADH, que se pueden volver a sintetizar como ATP. Y también otra particularidad es que
los grupos fosfato producidos no salen de la célula, es decir, no se escapan de ella. Por tanto, se asegura que la célula tenga una reserva completa de energía sin que esa energía se escape o se vaya. Entonces el ATP nunca sale de la célula, se queda en ella para que la célula la pueda aprovechar. Esa es la ventaja que tiene la glucólisis. Otra cosa particular de la glucólisis es que, digamos, una vez que nuestras células comienzan el proceso de glucólisis, esta glucosa queda retenida, queda dentro de la célula. Entonces, así se garantiza que la célula comience el ciclo glucolítico y no pierda ni energía en forma de ATP, ni tampoco glucosa, que es la materia prima para producir. Esa es una particularidad que tiene la glucólisis como tal. Claro, las quinasas ya comienzan a degradar esa glucosa adentro y ya obviamente esa glucosa no tiene para dónde escapar. Eso ocurre porque la glucólisis al principio es completamente irreversible, es una reacción que va derecho en el mismo sentido. Bueno, vamos entonces, chicos, a ver, aquí está, digamos, la glucólisis bien explicadita, bien sencillita para todos ustedes. Voy a explicarla aquí de forma detallada para que todos tengan de pronto la idea específica de qué ocurre en la glucólisis y para qué funciona y para qué sirve. Bien, entonces, aquí está. Voy a poner acá, hacer aquí un momentico para que ustedes vean la glucólisis. Y voy a poner para ustedes también la pluma para que puedan observarla bien. Entonces, la glucólisis, como les decía, consta de dos etapas. La fase preparatoria, que son 5 reacciones, que estoy marcando aquí con la pluma, y la fase de beneficios, también llamada fase de pago. ¿Bien? Durante la fase preparatoria, recuerden, se invierte ATP, se le tiene que adicionar ATP a la molécula. ¿Cómo comienza la fase preparatoria o la primera parte de la glucólisis? La glucosa, ¿cierto? De 6 átomos de carbono, recuerden que se tiene 6 átomos de carbono, sufre un primer paso de fosforilación, es decir, se le adiciona un grupo fosfato. Ustedes saben o recuerdan cuál es ese grupo fosfato, que es PO4 o fósforo y 4 átomos de oxígeno. Durante el paso inicial, la glucosa queda fosfatada y eso ocurre con una enzima que se llama exoquinasa. Es una enzima que la cual toma el ATP y quita un fosfato del ATP y produce ADP, adenosín difosfato, y el fosfato se lo adiciona a la glucosa para producir el primer compuesto fosforilado que se llama glucosa 6-fosfato. Bien, ustedes pueden notar que el primer paso de la glucólisis es completamente irreversible, es una sola flechita. Eso quiere decir que la célula, cuando comienza a degradar glucosa, no para, es decir, comienza el proceso de una manera completamente controlada y reversible. El segundo paso se convierte en un paso en el cual la glucosa y fosfato se transforma. Un momentico, Carla, te explico como tal. Esa fase que tú me estás comentando, la glucoquinasa, es una isoforma de la exoquinasa. Me explico. Cuando vimos enzimas, no hablamos a profundidad de lo que eran las isoformas. Pero a grandes rasgos, una isoforma es una enzima que, digamos, hace lo mismo que otra enzima, solo que cada una de ellas viene de un sector genético diferente. Es decir, una enzima viene, digamos, está expresada en el tejido hepático, perdón. Otra enzima, a pesar de que hace lo mismo, está más expresa en el tejido renal. Otra está más expresa en los tejidos periféricos. Entonces, esas se llaman isoformas. Son parientes, son enzimas parentales, por así decirlo, parientes, pero específicas de un determinado tejido, se llaman isoformas. La exoquinasa está en casi todos los tejidos del cuerpo, pero la glucoquinasa está muy particularmente en el hígado. Es decir, es una enzima que hace glucólisis, pero solo para el hígado. Entonces, como solo está expresa en el hígado y el páncreas, funcionan como un sensor. Cuando nuestro cuerpo tiene muchísima glucosa muy elevada, la glucoquinasa le dice al cuerpo que hay muchísima glucosa. Y eso es lo que hace el páncreas generar más insulina. Por eso es que cuando hay un paciente con diabetes, esa insulina no hace lo que tiene que hacer, que es bajar la glucosa. Entonces,
la glucoquinasa, a pesar de que es una enzima exoquinasa, está más expresa en los tejidos hepático y pancreático para funcionar como un sensor de glucosa. Lo que pasa es que la glucoquinasa es, digamos, muy poco afín a la glucosa y tiene que haber una concentración muy alta para que ella se active. Entonces, por eso es que ella funciona como un sensor, ¿bien? Para mostrarle al cuerpo cuando hay concentraciones de glucosa que exceden lo que requiere el cuerpo normalmente hablando. Muy bien. Entonces, seguimos entonces, chicos. Si han entendido eso de la exoquinasa y demás, muy bien. Muy bien tu pregunta, Carla, me parece muy interesante. Pero básicamente la glucoquinasa hace exactamente lo mismo. Viene y toma ATP y produce glucosa 6-fosfato. Luego, la segunda enzima de la glucólisis es la fosfoglucoisomerasa. ¿Qué hace esta enzima, esta segunda reacción? Ella toma la glucosa 6-fosfato y la transforma ¿a qué? Es correcto, Alberto, muy bien. Eso es lo que hacen los pacientes. Les suministran insulina para que puedan bajar los niveles de glucosa. La fosfoglucoisomerasa es una enzima que funciona en una reacción reversible en la cual la glucosa y fosfato se transforma a fructosa 6-fosfato. Estos dos compuestos que están acá son isómeros. ¿Quién me quiere responder o quién me quiere recordar qué significaba eso? Que eran isómeros. A ver, los escucho. No, isómeros, isómeros. Monómeros es, por ejemplo, monosacáridos. Disacáridos son ya, digamos, polímeros de 2 monosacáridos. Esos se llaman unidades repetitivas, pero yo estoy hablando de isómeros. Vamos a ver quién me habló por acá. Bien, isómeros. ¿Quién me recuerda que eran isómeros? A ver. Son iones o moléculas con formas idénticas, pero estructuras distintas. Muy bien, exacto. Son sustancias que tienen la misma cantidad de átomos, pero tienen una fórmula molecular distinta. Exactamente eso es. Es decir, la glucosa 6-fosfato de este compuesto tiene 6 átomos de carbono todavía. Miren que en la glucólisis todavía no hemos partido la glucosa. Solamente le adicionaron un átomo de fosfato. La fructosa 6-fosfato tiene también 6 átomos de carbono. Es un isómero. Entonces, lo que hizo la enzima fue solamente volverla de glucosa y fosfato a fructosa y fosfato. Ustedes recuerdan que la glucosa era una aldosa, ¿se acuerdan? La glucosa era una aldosa. Es decir, que el grupo funcional principal era un aldehído. Entonces, cuando la isomerasa actúa, esta glucosa y fosfato se convierte de aldosa a furanosa. O mentira, cetosa, perdón. Cetosa es la palabra. Cetosa. Con cetona como grupo principal. Entonces, ese pasito es requerido para la tercera reacción. Ya vemos 2 reacciones, ¿bien? La tercera reacción la hace la enzima fosfofructoquinasa 1, que es una enzima muy parecida a la exoquinasa. ¿Qué hace esta? También adiciona un grupo fosfato del ATP, que se convierte en ADP, y lo adiciona a la fructosa 6-fosfato. Cuando ella lo adiciona fructosa 6-fosfato, este se transforma en fructosa 1.6 bifosfato. Y de ahí es lo que decía el profesor del video. 1.6 bifosfato es porque están en 2 extremos distintos de la misma molécula, pero están en la misma molécula, ¿ven? En 2 extremos diferentes. Entonces, uno está en el carbono 1 anomérico y el otro está en el carbono 6. Eso tiene una razón principal, y es que transcurre la cuarta reacción de la glucólisis, que es básicamente el paso que se conoce como ruptura. Y eso transcurre por una enzima que se llama aldolasa. La aldolasa rompe la fructosa 1.6 bifosfato en 2 pedacitos. Un pedacito se llama dihidroxiacetona fosfato o DHAP, que tiene 3 carbonos. Y el otro es el gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 3 carbonos también. ¿Bien? Entonces vean que en este pasito, aquí la fructosa ya fue, digámoslo así,
fue quebrada, fue rota en dos pedazos, cada uno de 3 átomos de carbono. Dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Bien. Entonces, en este paso transcurre un quinto y última reacción de la fase preparatoria en la cual la dihidroxiacetona fosfato de 3 átomos de carbono se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. En definitivas, al final de la fase preparatoria se obtienen 2 moléculas de este señor, se obtienen 2 moléculas. ¿Bien? La enzima que se encarga de transformar la dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato es la triosa fosfato isomerasa, que es una enzima que se encarga de volver a este compuesto de 3 átomos de carbono en este gliceraldehído 3-fosfato también de 3 átomos de carbono. Bien. Entonces, chicos, esas 5 reacciones son la llamada fase preparatoria. Nótense que se han invertido 2 moléculas de ATP, que son las que estoy señalando ahorita en círculos. Y vean que ya han invertido o se han usado, se han puesto a disposición de la célula 2 moléculas de ATP. ¿Qué se obtuvo al final? Se obtuvieron 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, cada una con 3 átomos de carbono. Por eso es que las 6 moléculas de carbono de la glucosa ya ahora son 2 moléculas de 3 carbonos. La siguiente fase de la glucólisis se llama fase de beneficios o fase de pago. Durante esta fase de beneficios o de pago, digamos que la célula obtiene lo que invirtió de ATP. Entonces, el primero de esos pasos es, digamos, una oxidación en la cual participa sí, el ATP se utiliza solamente para el primer y para el tercer paso. Muy bien, Carla. Entonces, para la parte siguiente, que es la fase benéfica, digamos que ocurre la oxidación de las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por eso ustedes en este esquema ven 2, 2 y 2. Y en cada uno de los intermediarios que vienen de la ruta, usted va a observar el número 2. Porque cada paso se da por 2 moléculas. Ahora, las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato sufren una oxidación. En ella entra una molécula, o más bien 2 moléculas de NAD+, o nicotinamida adenosin dinucleótido oxidado. Esas 2 moléculas reciben cada una 2 electrones que vienen de la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato. Ese señor, cuando se oxida, se transforma en 1.3 bifosfoglicerato. Bien, este pasito que está acá es, digamos, producido por una enzima que se llama gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Esa enzima transporta los electrones de la parte oxidada del NAD hacia la parte reducida para volver 2 moléculas de NADH o nicotinamida adenosin dinucleótido reducido. Las siguientes etapas son básicamente unos rearreglos moleculares. En este primer paso, por ejemplo, el 1.3 bifosfoglicerato se transforma o sale más bien como 2 moléculas de ATP porque un fosfato sale de ella. Y el 1.3 bifosfoglicerato se transforma en 3 fosfoglicerato. ¿Bien? Entonces, ya aquí sale un fosfato que es equivalente a una molécula de ATP. Pero como son 2 moléculas totales, salen en total 2 moléculas de ATP. Entonces, aquí tenemos ya las primeras 2 ATP que se invirtieron. ¿Ven? Entonces, si se gastaron aquí 2 ATPs en la fase de preparatoria, ya aquí en esta primera fase ya se reobtiene esa inversión. Bien. Luego sigue la siguiente cantidad de reacciones que son una serie de rearreglos moleculares. Bien. Y aquí al final se obtiene otras en el paso final, que es ese paso final donde se obtiene piruvato. Esto lo cataliza la enzima piruvato quinasa. Esta enzima piruvato quinasa lo que hace es que transforma este compuesto que es el fosfenol piruvato, es el último compuesto de la cadena, lo transforma en piruvato, cada uno con 3 átomos de carbono. Y en ese momento se obtiene
la última de las moléculas de ATP, pero como ustedes saben que hay dos moléculas, salen dos moléculas de ATP totales y miren que aquí ya tenemos otras dos moléculas más de ATP obtenidas. En consecuencia, chicos, vean que de los dos ATPs invertidos tenemos dos ATPs y dos ATPs para 4 totales que se obtienen durante la fase de beneficios. Por eso se llama fase de pago, porque aquí es donde la célula obtiene lo que invirtió. Si invirtió 2 ATPs y obtiene 4 en la fase siguiente de la glucólisis, en total le quedan 2 ATPs totales, que fueron o son los ATPs totales que se obtienen al finalizar la reacción de la glucólisis. Y allí tenemos el rendimiento total en forma de ATP de la glucólisis. 2 moléculas de ATP totales. ¿Bien? Este es un resumen de la ruta preparatoria. Una molécula de glucosa con 6 carbonos, 2 ATP invertidos, se obtienen 2 ADPs o adenosines difosfatos y los fosfatos entran a las moléculas. Miren, glucosa, glucosa 6-fosfato. ¿Ven? La glucosa 6-fosfato pasó a fructosa 6-fosfato, que es una cetosa. Luego se rompe la molécula por aquí y a la ruptura produce gliceraldehído 3-fosfato, que es este, y dihidroxiacetonafosfato, fosfato, cada uno de 3 átomos de carbono. 3 carbonos y 3 carbonos. ¿Bien? En la fase de beneficio, fase de pagos, miren, primero ocurre la obtención de NADH, 2 moléculas de NADH, porque son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego viene la, digamos, la obtención de 2 moléculas de ATP. Se me había olvidado comentarles que este paso, en el paso inicial de la glucólisis, donde se obtiene NADH, la célula incorpora 2 moléculas de fosfato y eso produce el 1.3 bifosfoliserato que posee 2 grupos fosfato. Aquí por la quinasa de fosfoliserato, que es esta enzima que está en el paso 7, se obtienen 2 moléculas de ATP. Luego se obtiene el 3-fosfoglicerato, que es este compuesto que se encuentra aquí, ¿ven? Que sufre una isomerización o se transforma en un isómero que se llama el 2-fosfolicerato, en el cual el fosfato en el grupo 3 pasa ahora al carbono 2, que es este que está aquí. Y miren que pasa de aquí hasta aquí. Bien. Y otra enzima que transforma el fosfoglicerato en fosfenolpiruvato, extrayendo agua que saca de esta molécula de acá. Salen 2 moléculas de agua y se transforma en fosfenolpiruvato con este doble enlace que ustedes ven aquí. Y por último, la piruvato quinasa extrae las 2 moléculas de fosfato restantes de aquí para obtener 2 moléculas de ATP también de la fase. Y miren que se obtienen ¿cuántos? 4 ATPs. 2 en la fase de la quinasa inicial y otros 2 con la piruvato quinasa, para 4 totales. Y al final se obtienen las 2 moléculas de nuestro amigo el señor piruvato, que es esta molécula que se encuentra acá. Bien. Este es básicamente la producción final de la glucólisis. 2 moléculas totales de piruvato. En total se invirtieron 2 ATPs y se obtuvieron 4 ATPs para un total neto de 2 ATPs. Y este es básicamente, chicos, la ruta glucolítica resumida. Vamos a ver aquí principalmente cómo transcurre. Bien, entonces, primero la glucosa, normalmente hablando, con la inversión de 2 moléculas de ATP, de 2 NAD más, ¿cierto? Permite la obtención de 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? 2 NADHs y los 4 ATPs en la fase benéfica. En total, nos queda que el rendimiento neto de una molécula de glucosa nos dan 2 moléculas de piruvato, 2 NADHs, 2 ATPs, ¿bien? Y ahora, ese piruvato va al llamado ciclo de Krebs, que es lo que a ustedes les toca investigar para el taller de la próxima semana. Y el NADH produce energía en forma de ATP para cadena de transporte de electrones. De una molécula de glucosa solo obtenemos 2 ATPs netos, pero el resto de moléculas, piruvato y NADH,
permiten la obtención de ATP. Bien. Bueno, entonces estoy revisando aquí que me están llegando unos mensajes por WhatsApp. Bueno, no son ustedes. Chicos, ¿alguna pregunta o inquietud que tengan como tal?